¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Bien, en esta oportunidad vengo a presentarles el tercer tema del curso de química, que vendría a ser estados y cambios de estados de la materia. Muy bien. Entonces veremos un poco de ellos a continuación. Bien, como conocemos ya desde años anteriores, ¿no? La materia presenta tres estados o también denominados formas de agregación. Muy bien, o estados de agregación, que vienen a ser el sólido, el líquido y el gaseoso. Estos dependen de fuerzas intermoleculares de atracción o también denominadas de cohesión y de repulsión. Muy bien. En el caso de los sólidos podemos apreciar que las fuerzas de cohesión serán menores o mayores. Ustedes se preguntarán, en este caso podremos más o menos intuir la respuesta, ¿cierto? Que las fuerzas de atracción son mayores. En el líquido, estas serán en menor grado y en gaseoso en un grado mucho menor todavía. Muy bien. En los líquidos aparentemente hay un cierto equilibrio entre tanto fuerzas de atracción y fuerzas de repulsión, mientras que en estado gaseoso primarán las fuerzas de repulsión, ¿sí? Y las de atracción serán muy bajas. Bien, entonces el estado de agregación depende de estas fuerzas intermoleculares. Bien, hay otros factores que también debemos considerar, como es la temperatura y la presión, que lo que básicamente esas dos características son las que van a modular estas fuerzas intermoleculares también, además de ellas. Entonces, esas tres características tienen que tener en cuenta. La mayoría de las sustancias se presentan en un estado en particular y hay pocas oportunidades que podemos apreciar en el que una determinada sustancia se encuentre en los tres estados, como es el agua, ¿cierto? Tenemos la oportunidad de verla en los tres estados. Bien, entonces pasemos a ver lo que es el estado sólido. Muy bien, la materia posee forma y volumen definido. Muy bien, podemos apreciar que de alguna manera la materia en este estado adopta una forma particular. Bien, esta se debe ya tanto a su formación natural como a la erosión, ¿no? Producida por el viento de alguna manera, ¿cierto? Pero si se dan cuenta posee una forma y un volumen establecido. Bien, no es posible comprimirla, es decir, es incompresible. Bien, no hay forma de comprimir, es decir, de reducir su volumen. Muy bien, una vez que está en estado sólido, no es posible reducir su volumen, no es posible alterar su volumen. Bien, posee una gran densidad, alta densidad. ¿A qué nos referimos con densidad? Muy bien, si volvemos al caso anterior, la densidad es la masa concentrada en un volumen determinado. Muy bien, como fórmula matemática tenemos que el volumen es la masa, perdón, que la densidad es la masa dividida sobre el volumen. Muy bien, entonces vemos que en un menor volumen una mayor cantidad de masa está concentrada. Y aquí vemos que aproximadamente en el mismo volumen vemos que una menor cantidad de masa está concentrada. Entonces diremos que esto es más o menos denso. Claro, vendría a ser más denso. Muy bien, porque más masa ocupa un menor volumen. Y el cambio aquí vendría a ser menor o vendría a tener menor densidad. Muy bien, listo. Entonces, el estado sólido posee una alta densidad. Entonces, si recordamos lo anterior, entonces aquí está resaltado, es importantísimo que ustedes recuerden, las fuerzas de atracción son mayores a las fuerzas de repulsión. Eso es lo que tienen que recordar en el estado sólido. En el estado líquido, la materia posee un volumen definido, pero adopta la forma del recipiente que lo contiene. Acá hay una diferencia. En el caso anterior, teníamos que los sólidos tienen una forma definida, pero en cambio los líquidos no. Los líquidos se adoptan al recipiente que lo contiene. Bien.
El estado líquido es difícilmente compresible. Muy bien. La forma de comprimirlo, es decir, de reducir su volumen, es un poco complicada. Bien, no es tan fácil. Posee una densidad intermedia, como pudimos apreciar en el gráfico anterior. Muy bien. La densidad es intermedia entre sólido y gaseoso. Y por último, existe un equilibrio entre las fuerzas de atracción y repulsión. Muy bien, ambas están equilibradas. Muy bien, eso hay que recordar. En el estado gaseoso, la materia adopta la forma y el volumen del recipiente que lo contiene. Bien, aquí hay un error, disculpen. Bien, entonces la materia adopta la forma y el volumen que lo contiene. Ahora, en este caso particular, a diferencia de los otros dos casos, la forma, bueno, no es apreciable en el estado gaseoso, ¿sí? Y el volumen tampoco, ¿sí? Tampoco se puede apreciar un volumen, no tienen un volumen determinado. Es decir, si tú viertes un determinado gas en un lugar, este simplemente se va a expandir, se va a expandir, se va a expandir hasta que desaparece. No va a tener un volumen definido. Muy bien. Los gases son compresibles, es decir, se comprimen fácilmente. A diferencia de los otros dos que no se comprimían, ¿verdad? Era muy difícil comprimirlo o simplemente no se comprimían. Poseen muy baja densidad, como vimos en el gráfico anterior. Y por último, las fuerzas de repulsión son mayores a las fuerzas de atracción. Bien, listo. En resumen, el estado plasmático. El estado plasmático es un estado altamente energético. Muy bien. Es el estado más abundante que hay en todo el universo. En este estado, todos los átomos están ionizados, es decir, presentan carga. Muy bien. Y con algunos electrones libres presentes. Eso lo veremos en una próxima clase. Muy bien. Los átomos, al tener una carga, se denominan tanto cationes como aniones. Bien. En este estado se encuentran los rayos, las estrellas. Muy bien. Entonces no se olviden. Un estado altamente energético. Y con partículas cargadas o ionizadas. Muy bien. Listo. Entonces, ¿qué cambios de estados o cuáles son los cambios de estado? Bueno, ¿y qué son los cambios de estado? Eso necesitan saber. En primer lugar, ¿a qué hace referencia los cambios de estado? Es simplemente un cambio de aspecto físico de las sustancias. Muy bien. Las cuales no llegan a convertirse a sustancias nuevas. No es un cambio químico, ojo. Es un cambio físico, de aspecto físico, nada más. ¿Sí? No deja de ser la misma sustancia, no cambia, simplemente cambia su aspecto. Bien. Entonces, los cambios, ¿cuáles son los cambios más comunes? Muy bien, tenemos de los tres estados, ¿sí? De los tres estados que existen o que son más comunes aquí en la naturaleza, de los que conocemos, son básicamente, muy bien, sólido, líquido y gaseoso. Muy bien, de sólido a líquido tenemos que este cambio, ¿sí? Se denomina la fusión. Muy bien, cuando un hielo se derrite, forma agua, a ese cambio se le denomina fusión. Caso contrario, si que un líquido se vuelve a sólido, el agua se convierte en hielo, entonces a ese cambio se le denomina solidificación. Bien, cuando el líquido pasa a estado gaseoso, a ese proceso se le denomina vaporización. Caso contrario, si del estado gaseoso vuelve a estado líquido, condensación, como lo podemos apreciar en las lluvias, ¿cierto? Ahí las nubes están condensando. Ahora también hay otro proceso, que es el paso del sólido al gaseoso directamente sin pasar por el estado líquido. A ese se le denomina sublimación. Eso lo cumplen ciertos materiales. Pero como ya les dije, ¿no? Los principales factores son la presión y la temperatura, los que permiten el cambio de uno a otro estado. Muy bien.
como distintos materiales tienen distintas características, entonces hay algunos que pasan directamente del sólido al gaseoso sin pasar por el líquido. Muy bien. Y de forma contraria, de gaseoso a sólido, a eso lo denominamos sublimación inversa. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos observar ahí? Una característica particular aquí es que cuando vamos de este estado, desde sólido hacia gaseoso, lo que tenemos es un aumento de temperatura. Bien, eso se cumple en todos los casos. Y del estado gaseoso para pasar a estado sólido, lo que tenemos es una disminución de temperatura. Bien, entonces la temperatura juega un rol importante aquí. Para acá aumenta y para aquí disminuye. Bien, veamos un poquito más a profundidad en cada uno de los estados. Bien, ahora, los estados que se producen por aumento de la temperatura es lo que se denominan los cambios de estado progresivos. ¿Quiénes son? La fusión, la evaporación y la sublimación directa. Lo podemos apreciar mejor aquí. De aquí para acá, ¿no? Cuando se produce un aumento de la temperatura, a esto es lo que se denominan cambios de estado progresivos. Bien, la fusión, evaporación y la sublimación directa. Muy bien, la fusión es el paso del estado sólido al estado líquido, ya lo vimos. La temperatura a la que se produce dicho proceso es denominada es denominado el punto de fusión. Muy bien, cada sustancia tiene un determinado punto de fusión. El agua es bien conocida, ¿sí? Es la temperatura cero. A esta temperatura el sólido pasa al líquido en el agua. Muy bien. Y así tenemos una cantidad de ejemplos. Muy bien. Eso lo podemos notar o lo podemos buscar en lo que son las denominadas tablas, ¿sí? Bien. La evaporación o vaporización. Luego veremos cuáles son las diferencias, ¿sí? Porque no son iguales. Es el proceso en que una sustancia en estado líquido pasa al estado gaseoso. Bien, este proceso puede ocurrir a temperatura ambiente incluso, ¿sí? Pasando únicamente las partículas de la superficie, o sea, de la superficie del líquido, al estado gaseoso. Si se aplica calor tanto a las partículas de la superficie como a las del interior, estas podrán pasar al estado gaseoso. Bien, la temperatura necesaria para alcanzar dicho punto es el llamado punto de ebullición. Muy bien, el cual es una característica particular de cada sustancia. Muy bien, es una propiedad particular, ¿sí? Como lo vimos en la clase anterior. Muy bien, estas dos son propiedades particulares. El agua, entonces, tiene un punto de ebullición a 100 grados. Muy bien, y así lo tienen distintas sustancias. La sublimación directa es el paso del estado sólido a gas por aumento de la temperatura, como ya mencionamos. En la naturaleza hay algunas sustancias que pueden sufrir dicha transformación, por ejemplo el yodo metálico, el azufre, el hielo seco como vemos aquí en la imagen y el ácido benzoico, entre otros. Muy bien, aquí podemos apreciar que no hay un paso al estado líquido. Ojo, es directo, nada más de sólido a gaseoso. Industrialmente este proceso se realiza, ¿no? De forma rápida, ¿no? Gracias a un liofilizador. Muy bien, es la máquina que se utiliza para realizar esa sublimación directa. Cambios de estado regresivos. ¿Cuáles son los regresivos? Son todos los contrarios y se denominan regresivos a los que tienen como particularidad la reducción de la temperatura. Es decir, a medida que se reduce la temperatura disminuye, entonces se producen estos cambios de estado. Son la solidificación, la condensación y la sublimación regresiva o sublimación inversa. Bien, la solidificación, entonces, ya vimos, es el paso de líquido a sólido. El punto de solidificación es el mismo que el punto de fusión. Muy bien, es el paso contrario, nada más. ¿Sí? Recordamos que el punto de fusión es 0 grados en agua. Muy bien, ese es el mismo del punto de solidificación. Muy bien.
en la vida cotidiana podemos apreciarlo, ¿verdad? Con este proceso se produce con el agua. En el laboratorio también se puede reproducir el experimento en un proceso denominado cristalización. Bien, la condensación es el paso del gas a líquido. Muy bien. Entonces, el punto de condensación coincide con el punto de ebullición. De la misma manera, muy bien, 100 grados en el agua. Bien, entonces lo que se hace, por ejemplo, en laboratorio, la simulación de la condensación es básicamente cuando hervimos agua. Este líquido pasa por esta columna de fraccionamiento y al descender por este tubo llamado el destilador, lo que se hace es enfriar ese gas, ¿sí? Mediante una corriente de agua que se aplica externamente, ¿sí? Enfriamos las paredes y lo que hace este gas es condensar. Muy bien, y lo que podemos apreciar es cómo bajan las gotas de agua, muy bien, en otro recipiente o en una probeta en este caso. Muy bien, listo. A eso se denomina la condensación. La sublimación inversa es el paso de gas a sólido, ¿sí? Muy bien, sin pasar por el líquido. Existen diversos productos que pueden sublimar al ser calentados, por ejemplo el ácido benzoico, que si previamente, muy bien, podemos taparlo, lo calentamos con precaución, ¿sí? Sin absorber los gases, hay que tener cuidado, se producen vapores en su interior, muy bien, eso es, se producen vapores, muy bien, y luego, si ponemos en contacto una superficie fría, la ponemos encima en la tapa, muy bien, el ácido benzoico de su estado gaseoso experimenta una sublimación inversa formando cristales de elevada pureza. Miren, ve. Entonces, al disminuir la temperatura, entonces tenemos que se produce una sublimación inversa. Fíjense aquí cómo se formaron los cristales sólidos. Bien, listo. Ahora, tener en cuenta, hay varios términos que son similares y que necesitamos conocer unas precisiones, ¿sí? Para no equivocarnos. Vaporización es el proceso que incluye, que es el cambio en general de líquido a gas, pero por medio de dos procesos, ya sea por ebullición o por evaporación. Muy bien, es decir, la vaporización engloba a estos dos términos. La ebullición, ¿qué es la ebullición? Es el punto, ¿no?, en el que el líquido empieza a burbujear, escuchen bien, y ocurre el cambio de estado de líquido a gas. Pero por lo general necesita una temperatura bastante alta. Esto no suele suceder en la naturaleza excepto en volcanes. Muy bien, la ebullición es de forma rápida, es un cambio violento, rápido. Muy bien. El punto de ebullición del agua, por ejemplo, es a 100 grados y del alcohol a 78 grados, por ejemplo, ¿cierto? Muy bien. Ahora veamos la diferencia con la evaporación. La evaporación puede ocurrir, escuchen bien, a cualquier temperatura. No es lo mismo que la ebullición. Bien. Es necesario que el líquido haya recibido o acumulado suficiente energía para superar la tensión superficial del agua. Muy bien, o del líquido que lo contiene. Y este generalmente ocurre a temperaturas, como ya dijimos, inferiores. Muy bien, es un proceso mucho más lento que la ebullición. ¿En dónde vemos evaporación? Por ejemplo, el agua de los océanos, de las playas. El agua de las playas se está evaporando constantemente. ¿Sí? No lo podemos apreciar, ¿no? De forma tan sencilla, pero siempre se está produciendo. Siempre que haya sol o gran calor en el ambiente, se produce la evaporación. Muy bien, y no es necesario que llegue a 100 grados. No estamos a 100 grados para que veamos eso. Muy bien, listo. Esa es la gran diferencia entre ebullición y evaporación. Y un tercer término es la volatilización, que es un término que se aplica a tanto líquidos y sólidos, ¿sí?, que pasan al estado gaseoso directamente. Muy bien. En este caso, ponemos el ejemplo de hielo seco. Muy bien. Entonces, decimos que una sustancia es volátil, ¿no? Porque fácilmente cambia tanto de estado líquido o sólido a gaseoso. Muy bien. Eso es porque sus puntos tanto de ebullición y solidificación, o bueno, de ebullición en este caso son bajos. Muy bien, listo. Entonces esa es la diferencia entre estos tres términos, ténganlo en cuenta por favor.
Muy bien, entonces eso es todo con respecto a este tema y si tienen dudas, no duden en escribir y conmigo será la siguiente oportunidad. Nos vemos.